news I brought you when I found out that you had cancer of the bone. Your father cried. Buen día, cookie crocheteros del mundo, ¿cómo estamos? Aquí tenemos nuestros salvamanteles o manteles individuales o bajo plato, según que cada uno quiera a tejer, vamos a presentar hoy en el canal de YouTube. Poco a poco vamos a ir tejiendo con Yolix, conmigo, con Cookie Crochet, este salvamanteles en el tono blanco. Yo los he hecho contrapeados, ¿vale? Hay uno blanco y gris y el otro gris y blanco, como que fueran un tú y yo o como sencillamente ideas de presentación. La variación o la imaginación es el límite, ya lo sabes, así que vas a poder tejer como quieras, cuanto quieras y bueno, es que no hay límite. Decirte que al final del vídeo tienes el truco para poder hacerlo de grande como quieras, para poder continuar las vueltas que tú necesites, te explico. Y así que quédate hasta el final y bueno, pues aquí está después de almidonado y escondidas sus hebras, o sea, bárbaro. Está espectacular. Ahí tenemos los dos ideales para la cena. Si te gusta, suscríbete y sígueme en el resto de redes. Aquí le das a la campanita para no perderte ninguno de los vídeos que vamos a hacer. Y este tengo que deciros que es de un directo que se nos quedó colgado porque agarré el virus y no he podido hacer el siguiente directo. Y bueno, hubo días entre medias, fiestas, bla, 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 bla. Total, aquí está terminado el vídeo que empezamos en su día. Así que espero que lo disfrutéis. Aquí está. No los puedo poner juntos porque entonces no se lucen bien, pero se ven perfectamente lo bonito que queda. La verdad, es absolutamente fantástico. Bien, pues venga, vamos con el vídeo. Vemos lo que vamos a tejer hoy. Este precioso salvamanteles o bajo platos, según el tamaño que queramos hacer, o del el tejido que queramos poner, el hilo, el grosor del hilo que queramos poner. Entonces vamos a empezar a tejerlo en este tamaño, pero después, al final, os daré las indicaciones de cómo poder tejerlo eh, más espigadito si necesitáis, ¿vale? Vamos a empezar. Tejemos con aguja 4 milímetros y tejemos con un hilo de 2 milímetros de grosor. Y para eso vamos a empezar tejiendo un aro mágico donde vamos a poner, ahí está nuestro arito, y aquí está nuestro arito, y ahí vamos a poner 3 cadenitas, 1, 2 y 3, que suponen un primer punto alto. Pero atención, después vamos a poner una más, 4, porque van a ser separación entre punto alto y punto alto. Las 3 primeras cadenas suponen mi primer punto alto. Y el cuarto, punto de separación. Seguido, otro punto alto. Ahí vamos con el punto alto. Cadenita y otra vez punto alto. ¿Vale? Cadenita y punto alto. Hasta tener 12 puntos altos separados por una cadenita. ¿Vale? Así que primera vuelta súper fácil. 12 puntos altos, cadena, punto alto. ¿Va? Vamos allá. He terminado de tejer mis 12 puntos altos con sus cadenitas correspondientes y voy a cerrar para unirme con un puntito deslizado en esa tercera de las cadenas, ¿vale? Ahí estamos. Bien. Y voy a cerrar mi arito mágico, casi del todo o del todo. Vamos con la segunda de las vueltas y para eso tejemos 3 cadenas y voy a duplicar todos los puntos altos. Voy a tejer un aumento en cada punto alto y por eso dentro de las cadenas de la vuelta primera yo tejo las 3 cadenas y un punto. Una cadena de separación y vamos con el siguiente de los puntos y ahí tejo 2 puntos altos, 1 y 2. Una cadenita más y vuelvo a tejer 2 puntos altos en el siguiente punto. ¿Va? 1 y 2. Y en esta ocasión toda la vuelta así.
En cada punto alto tejemos 2 puntos altos con una cadena de separación, ¿vale? Vamos allá. Cerramos la vuelta con ese puntito deslizado como siempre y empezamos la tercera vuelta. Y para eso, 1, 2, 3 cadenitas. Y ahora voy a aumentar de nuevo un punto en cada bloque aumentado en el segundo de los puntos. Y aquí entonces dejo un punto alto y otro punto alto sobre el mismo. ¿Vale? Ok, tenemos 3. Teníamos en la primera vuelta 12 puntos altos, en la segunda vuelta 12 bloques de 2 puntos altos, ahora en la tercera vuelta 12 bloques de 3 puntos altos separados por una cadenita. Entonces, tejemos de nuevo aquí un punto alto y en este el aumento 1 y 2. Y tenemos esos 3 puntos, una cadenita y vamos allá. 1 y 2 más. 1 y 2. ¿Vale? 3. De nuevo, una cadenita y otra vez. Aumentamos así toda la vuelta. Vamos con el siguiente de las vueltas y ahora si intuimos un poco lo que nos viene, en lugar de 3 puntos altos, vamos a tejer 4. Empezamos con 3 puntos altos y lo único, explicaros que el aumento lo voy a hacer en el punto del medio. Lo voy a tejer en el punto del medio porque sí, ¿vale? Ahí. Ahí, en el del medio, voy a tejer 2 puntos altos. Y el cuarto. Entonces, cada bloque va a tener 4 puntos altos. Una cadenita de separación y me voy al siguiente de los bloques. Y tejo mi punto alto, 1, 2 y 3 en el medio, es decir, tejo un aumento, 1 y 2. Y de nuevo otro más, 1. Bien, cada bloque 4 puntos altos y recordar cadenita de separación para ir al siguiente. Pues nada, dejemos toda la vuelta y nos encontramos. Vamos allá. Y terminada esta cuarta vuelta, vamos con la quinta. Y de nuevo, 3 cadenitas. Y ahora vamos a hacer los mismos 4 puntos altos. Cuidado con enganchar bien todas las hebritas de cada punto, en cada punto. Pero tejemos los 2 primeros, tejemos a crochet 3 cadenitas y tejemos los otros 2, ¿vale? 1 y 2. De esta manera ya estamos abriendo hueco para preparar los puntos para hacer la punta de estrella, ¿no? Una cadenita de separación y me voy al siguiente bloque de puntos. Y ahí, en esos 4, los voy a tejer, solo que en el medio tejemos unas cadenitas, tantas como 3. 1, 2 y 3. Y me voy del otro lado y tejo los otros 2. Mi crochet va de forma rítmica, siguiendo tus pensamientos. Vamos allá, otra cadenita más. Y me voy al siguiente bloque. Y así los 12. Un punto alto, otro punto alto, 3 cadenas, ¿vale? Y de nuevo los otros 2. Así tejemos toda esta quinta vuelta. 1 y 2, ¿vale? Vamos ahí. Vamos allá, ¿vale? Vamos acá. Tejemos toda la vuelta así con nuestro ganchillito y nos vemos. Terminada nuestra quinta vuelta. Cookie ya va Cookie. Vamos con la sexta, ¿vale? 1, 2, 3, sí. Y aquí vamos en esta ocasión, a pasarnos con puntitos deslizados hasta el huequito de las cadenas que hemos tejido en nuestra vuelta anterior. ¿Por qué? Porque vamos a tejer en esta vuelta todos los puntos aquí adentro.
las 3 cadenas que sustituyen a mi primer punto alto, un punto alto segundo y un tercer punto alto, ¿vale? Tejido a crochet. 3 cadenitas y estas siempre van a estar aquí en medio de ahora en adelante. Y tejemos dentro otros 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Bien. Como siempre, y esto tampoco va a cambiar, de uno a otro bloque me voy con una cadenita y tejemos en el siguiente bloque otros 3 puntos altos. 1, 2, 3, 3 cadenitas y 3 puntos altos más. 1, 2 y 3. ¿Vale? Así voy a tejer toda la vuelta, cadenita de separación de uno a otro y ahí ponemos los 3 puntos altos. 1, 2 y 3. 3 cadenitas. 1, 2 y 3. Y de nuevo esos 3 puntos altos. ¿Vale? Pues venga, tejemos esta sexta vuelta con nuestro crochet viajero rápidamente, raudo y veloz y nos encontramos. Vamos allá. Terminamos esta vuelta número 6 con esa tercera cadena y un puntito deslizado. Y vamos con la vuelta número 7. Ahora voy a tener que deslizarme, y siempre va a pasar al principio de las vueltas, a un punto. ¿Por qué? Porque a partir de ahora ni el primero ni el último los vamos a tejer. Los demás, pues todos los que nos vayamos encontrando porque van a ir creciendo, ¿vale? Entonces tejo el primer punto alto que me encuentro y llego al arco. Y en el arco voy a tejer 2 en el arco de cadenitas que hemos hecho, de 3 cadenitas en la vuelta anterior. Pues ahí pongo un punto alto y tejo un segundo punto alto. Esto va a estar repitiéndose todo el rato. 3 cadenitas, 1, 2 y 3. Y tejo otros 2 puntos altos. 1 y 2. Bien. ¿Sí? Y ahora, y seguido, tejo los siguientes puntos que me encuentro, excepto el último. ¿Va? Fácil, ¿verdad? Ahí está. Entonces, de 3 he pasado a tener 4, como podéis ver. Y seguimos una cadenita de separación y llego al siguiente bloque. Acordaros, tenemos 12 bloques. Bueno, pues salto el primero de los puntos y tejo los que vaya encontrándome. En este caso, 1 y 2. Y dentro del hueco de cadenas vamos a tejer siempre 2 puntos altos, 1 y 2, 3 cadenitas, 1, 2 y 3 y 2 puntos altos. Pues ahí esos 2 puntos altos, 1 y 2. Bien. Y ya vuelvo a repetir y tejo los que me voy encontrando, excepto el último, que se quedará sin tejer todas las vueltas. Una cadena y vamos allá con el siguiente. Una cadenita y al siguiente arco. Perdón, al siguiente motivo. Salto el primero y repetimos toda la vuelta así. O sea que no puede ser más facilote. ¿Vale? Pues ahí estamos. 1 y 2. 3 cadenitas y 2 más. Y 2 más. 1 y 2. Tejemos esos 2 puntos altos más. 1 y 2. Y tenemos tejido el tercero de los motivos. Bien, pues que así tenemos que seguir toda la vuelta.
Y así de fácil van a ser las siguientes vueltas porque van a ir aumentando, pero lo vamos a ver. Tejemos así nuestra vuelta número 7. Vamos allá. ¡Wow! ¿Eh? ¿Cómo va? ¿Cómo va ya? Terminamos esta vuelta. 1, 2, 3, tercera de las cadenas y puntito deslizado. Ay, perdón. Seguido, ya os acordáis, deslizamos hasta el siguiente punto. Para empezar la vuelta tengo que primero enganchar todas las hebras, si no algo saldrá mal, ¿vale? Y tejemos 1, 2, 3 cadenas, un puntito alto, otro puntito alto, ¿vale? ¿Veis? Voy a estar todo el tiempo tejiendo igual el primero y el último punto, el primero y el último punto de cada bloque, el primero y el último de cada bloque, lo vamos a despreciar, no los tejemos y tejemos todos los demás que nos vamos encontrando. Al llegar al arco de cadenas, ahí tejemos 1 y 2, 3 cadenitas, 1, 2 y 3 y 2 puntos altos más, 1 y 2. Todo el tiempo va a ser igual y todas las vueltas van a ser iguales. Ahora, eso sí, hasta llegar al ancho que tú quieras según tu proyecto. Bien, es decir, aquí tenemos 4 y uno más, 5. Si os fijáis, van a ir creciendo. ¿Por qué digo esto? Mirad, 1, 2, 3 y 4. ¿Cómo? Despreciamos el último, pero ponemos 2 en el hueco. Se va a ir aumentando 1 cada vez, un punto en cada bloque, ¿vale? Entonces, eso hace que vaya creciendo nuestro salvamanteles o nuestro bajo plato de forma proporcionada. Una cadena de separación y nos vamos al siguiente hueco. Saltamos el primero al siguiente motivo. Bien, a la siguiente punta de flecha, punta de estrella y tejemos los puntos que nos vamos encontrando, en este caso 3, más 2 aquí adentro ya de las cadenitas. 3 cadenas, 1, 2 y 3 y 2 puntos altos más, 1 y 2. Vale, pues vamos a tejer toda la vuelta y así. Ponemos ahí 1, 2 y 3. Una cadenita y repetimos. Estamos repitiendo todo el motivo, toda la vuelta, ¿vale? Y estamos tejiendo 5 aquí. Ahora es cuando yo os digo, si estás tejiendo con un hilo más fino, tienes que seguir tejiendo vueltas hasta que tengas, bueno, mejor os lo explico al final. Vamos a tejer todas las vueltas y nos encontramos. Tejemos toda la vuelta. Nos vemos al final. Vamos allá. Bien, estoy para terminar la vuelta número 8 con una cadenita y unión en la tercera de las cadenas que suponen el primer punto alto. Bien, a partir de ahí repito la operación punto deslizado para irme al siguiente punto y empezar a tejer puntos altos. 3 cadenitas y un punto alto en cada punto, ¿vale? 3 puntos altos, 4 y 2 más aquí adentro. Las vueltas van a ser todas iguales, ¿bien? 5 y 6. 2 dentro de nuestro arco. Aquí empezamos con 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿vale? ¿Hasta qué? ¿Hasta cuándo? A ver, ¿hasta cuándo? Espera, voy a acabar esta punta de flecha, ¿vale? 3 cadenitas, 2 puntos altos de este lado, 1 y 2, ¿vale? Y los puntos altos que nos vamos encontrando, excepto el último. Ya sabéis que en cada bloque
primero y último no se tocan. ¿Vale? Bien. Entonces, una cadenita y voy al siguiente. ¿Comprendido? Bien. ¿Qué ocurre? Tenemos que saber cuánto de grande va a ser. Y en función del hilo con el que estéis tejiendo, en mi caso con un 4 milímetros el ganchillo y el grosor del hilo, os lo digo ahora mismo, y un grosor de hilo de 2 centímetros, de 2 milímetros, perdón, de 2 milímetros, yo no tengo que hacer ya más vueltas. ¿Por qué? ¿Por qué no tengo que hacer más vueltas tejiendo esto? Porque me quedan 3 vueltas para hacer el adorno que lleva. Esperad, os lo enseño también. ¿Vale? Me quedan estas 3 vueltas y la de puntos bajos. Entonces yo termino de hacer mi salvamanteles cuando tengo 6 puntos en cada lado de cada motivo. ¿Comprendido esto? Yo, en este caso. Pero si tú estás tejiendo con un hilo más finito, porque sí, porque estás tejiendo con un hilo más finito y necesitas tejer más vueltas, no hay problema. Pero termina siempre en una vuelta que tengas un número de puntos altos par. ¿Vale? Para que las vueltas que vienen a continuación, estas 3 que vienen a continuación, te encajen perfectamente con el tutorial. ¿Bien? No sé si me he explicado. Es decir, si tú no estás tejiendo con este hilo como el mío, que será a lo mejor lo más normal, tú tejerás con algo más fino o más grueso. Si es más grueso, pues ojo, que siempre te quedes, ¿vale? Que siempre te quedes en un número par de puntos aquí. Fijaros, aquí por ejemplo, en el otro que he estado tejiendo. Aquí yo hice 1, 2, 3, 4, 5 y 6 vueltas. ¿Vale? Es decir, en lugar de acabar en 6, he acabado con 8. 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos altos, pero que sean puntos pares. ¿Entendida la diferencia? ¿Entendido lo que quiero decir? Que aquí, cuando estamos tejiendo esos puntos altos, se nos queden siempre un número par para poder tejer esas 3 vueltas más la de punto bajo. Y como sabemos cuánto nos mide cada vuelta y sabemos que tenemos que poner 3 más, pues, y tú sabes cuál es el total que quieres que te mida, pues ya sabes también, haciendo restas, cuántas vueltas aquí tienes que hacer. ¿Vale? Esto lo entendemos, es decir, si yo quiero que tenga esta misma medida, pero todavía estoy por aquí porque mi hilo es muy finito, tengo que tejer vueltas hasta aquí, ¿vale? Para que estas 3 últimas vueltas me hagan el total de lo que yo necesito. Entonces, con este hilo yo tengo que hacer hasta 6, con la rafia que era más finita y tejida más y con un ganchillo de 3,5, pues he tenido que hacer 2 más hasta 8, hasta tejer aquí 8 puntos altos. Tú puede ser que necesites hasta 8, 10, depende, cada uno, ¿vale? Según qué hilo estés utilizando. Esto se entiende bien, ¿verdad? Bueno, pues entonces termino esta vuelta y vamos con las 3 diferentes. Terminamos esta vuelta que estamos tejiendo ahora y nos encontramos. Vamos. Bien, acabo de terminar esta vuelta número 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Vamos con la 10 y lo que os decía. Ahora es el momento en el que nos faltan 3 y una de punto bajo. 3 con puntos altos, es decir, esta distancia, más una de punto bajo que ofrece muy poquita distancia, mucha más. Entonces, tenéis que mirar cuánto queréis que os mida y si tenéis que hacer más vueltas de esta manera, porque con 3 vueltas más, 3 vueltas de puntos altos y una de puntos bajos, hemos terminado lo que es el salvamanteles, ¿vale? O el bajo plato, como queramos llamar, salvamanteles. Bien, entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a tejer esta vuelta? Sí, sobre la base, ¿vale? Sobre la base en la que nos hemos quedado de las cadenas. 3 cadenas que sustituyen a un primer punto alto. Una cadena más porque voy a dejar espacio y saltándome un punto en el siguiente, tejo un punto alto. Una
cadenita y saltando un punto en el siguiente punto alto. No sé si dije antes punto bajo. Son todo puntos altos, ¿vale? Excepto la última vuelta. Una cadenita, salto uno y los dos siguientes los tejo, ¿vale? 1 y 2. 3 cadenitas, esto no cambia. Y de nuevo, 2 puntos altos. No cambia, ¿vale? Y entonces ahora yo empecé con cadena y, o sea, terminé con cadenita, el último de los puntos, pues igual empiezo ahora con una cadenita y me salto el primero de los puntos y tejo el siguiente. Un punto alto, una cadenita y agarro saltando uno el siguiente, ¿vale? Y ahora una cadenita y saltando uno tejo el siguiente que no lo termino porque lo voy a terminar con el primero del siguiente bloque, ¿vale? Y los tejo juntos. Bien, una cadenita y ya estoy repitiendo, salto uno y al siguiente. Cadenita, sustituyo uno sí y uno no, el punto alto por una cadena. Cadenita, sustituye a este y aquí dentro del arco tejo los mismos. 2 puntos altos, 1 y 2, 3 cadenas, 1, 2 y 3 y de nuevo 2 puntos altos, 1 y 2. Bien, y tejo de la misma manera, es decir, yo aquí acabé con una cadena, pues empiezo con una cadenita. Saltándome el primero de los puntos, voy al siguiente. Una cadena y lo mismo, ¿vale? Salto uno y el siguiente. Así vamos a ir todo el rato. Cadenita y al siguiente, ¿vale? Pero acordaros, este último, a ver, perdón que lo tengo que deshacer. Este último punto no lo termino porque lo voy a terminar o lo voy a tejer con el primero del siguiente. Ahí, ¿vale? Y lo cierro juntos. Cadena y vamos saltando. Ya estamos repitiendo de nuevo, ya hemos hecho 2 motivos. Pues así, todos y acabamos la vuelta y nos encontramos. ¿Vale? Es fácil, ¿verdad? Sustituimos los puntos altos por cadenitas y lo único que aquí, pues estamos cerrando el hueco. Vamos allá. Seguimos, hacemos toda la vuelta y nos encontramos. Estoy para terminar esta vuelta, chicas. Mirar. Entonces me queda por hacer el punto alto último, unirlo con la tercera de las cadenas en un puntito deslizado. ¿Vale? Ahí tenemos. Y para continuar, para la siguiente vuelta, me voy a ir al hueco de la cadena, porque esta vez voy a llenar todo de puntos. Es decir, 1, 2, 3 cadenas. Dentro del hueco de las cadenas. En el punto, un punto. En el siguiente, que es una cadena, un punto. En el siguiente, un punto. Hueco, pues yo cadena. Perdón, hueco, pues yo punto alto. ¿Vale? Y ahora, uno más y uno más. ¿Vale? 2, 4, 6, 7, 8 y 9. 3 cadenitas y estoy dando la vuelta ya. Estoy dando la vuelta con otra vez 2 puntos altos. Y ya, punto, 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 hasta aquí. Vamos allá. Punto, 1, 2. En el hueco, 3. En el hueco, en el punto y en el hueco, en todos los puntos, ¿vale?
¿vale? En la cadena, ¿vale? Sobre el hueco de la cadena dejo un punto que no cierro porque me voy al otro hueco de cadena y lo cierro al tiempo, ¿vale? Sigo para allá y voy rellenando de puntos, ¿vale? Voy rellenando de puntos, tantos puntos como puntos me voy encontrando, excepto los dos primeros y los dos últimos que los voy a tejer juntos. Bien. Uy. Seguimos ahí entonces y vamos tejiendo en cada punto un punto. Aquí, en el hueco de cadenas. Como siempre, 2 puntos altos, 3 cadenas, 2 puntos altos. ¿Vale? Estas últimas 3 vueltas son las que son diferentes. Entonces, hemos observado que en la primera, aquí, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Pero al bajar tenemos completos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Esto por qué es? Porque este primero es el que se une con el último, ¿vale? Porque seguimos el primero y el último en esta ocasión no es que no se tejan, sino que los tejemos juntos para que vayan uniéndose, ¿vale? Entonces este último, ahora tenemos en cada fila 8, vuelven a ser pares, como lo que os decía, que deben ser pares antes de empezar a hacer la vuelta de los agujeritos. Entonces vuelve a ser par y volvemos a tejer toda la vuelta de puntos y repetiremos después de los agujeritos, ¿vale? Venga, entonces voy a terminar esta vuelta y nos encontramos. Termino esta vuelta y nos encontramos. Vamos a terminar esta vuelta número 11 y lo que os decía, terminamos tejiendo ese último punto alto que cerramos con las cadenas de inicio, con un puntito deslizado. Bien, ahora para empezar la siguiente vuelta me voy con un punto deslizado al siguiente, ¿vale? Los que están tejidos juntos, de ellos ya sabéis que me voy a olvidar ahora y en todas las vueltas. Bien, bueno, me queda solo una, así que poco tengo que olvidarme. ¿Vale? Pero empiezo con esas 3 cadenitas que suponen un primer punto alto, que va a ser el que se cierre con el último de la vuelta, una cadenita más de separación y saltándome el primero de los puntos, o sea, estos dos son los que están juntos y he cerrado la vuelta. Este es el siguiente y son las 3 cadenitas que suponen el punto alto. Una cadena de separación con el punto y tejo el siguiente. Ahí tejo punto alto. Cadenita. Voy a hacer una vuelta igual que aquí. Salto un punto y tejo punto alto. Cadenita. Salto un punto y tejo punto alto. Cadenita y estoy ya en el hueco y aquí tejo esos 2 puntos altos. 1 y 2. 3 cadenas y estoy girando por este motivo y empiezo a tejer los puntos altos, el primero y el segundo. Cadena para saltar el primero y me voy al siguiente. Estoy haciendo ventanitas. Salto uno otra vez y voy para allá. La cadena sustituye el punto y tejo el siguiente punto. Cadena y ahora aquí están los dos juntos de la vuelta anterior y en el anterior, que es el que me toca a mí, lo voy a tejer, no lo cierro, y saltando esos dos que están juntos, lo voy a tejer con el siguiente. Y me estoy yendo a la siguiente punta de flecha. ¿Comprendido? Con una cadena y saltando un punto me voy al siguiente. Así todo el tiempo. Cadena, así de fácil va a ser. Cadena, cadena y ya estoy dentro del hueco. Vamos allá. 1, 2.
3 cadenitas, ¿vale? Y así voy a ir todo el tiempo, así de sencilla va a ser esta vuelta. Y solo nos quedará una, en mi caso, ¿vale? ¿Por qué digo en mi caso? Acordaros, si estáis tejiendo con este grosor y queréis esta medida. Si estáis tejiendo con algo más fino o queréis que sea más grande, tendríais que hacer más vueltas, acordaros, aquí, ¿vale? Cuando estamos creciendo con los puntos altos todos seguidos. ¿Mm? Bueno, podéis hacerlo como queráis. Imaginación al poder. Ya tenéis el cómo se hace. A partir de ahí, me encantará ver vuestras variaciones. O donde ponéis, si ponéis colores, si no ponéis colores. O sea, quiero verlo. Me encantará. Vale, pues todo el tiempo tejemos juntos, ¿vale? Tejemos juntos y ampliamos igual. Bien, ahí tejemos los dos últimos. Los de la unión de la vuelta anterior nos olvidamos de ellos. Y los dos que están al lado, o uno de cada lado, los tejemos juntos. ¿Vale? Pues nada, tejemos toda la vuelta así y nos quedará solo tejer la vuelta de puntitos de color diferente y en punto bajo. Y habremos terminado con estos manteles individuales o bajo platos, según que los queramos utilizar para decorar nuestra mesa, porque la verdad es que van a decorar la mesa de forma fantástica. Pues nada, tejemos toda la vuelta, chicas, y vemos esta ultimita y lo tenemos. Vamos allá. Bien, pues ya estoy para terminar la vuelta. Aquí está mi último punto alto que no termino y sí buscando esa tercera cadena del inicio. ¿Vale? Y cerrando con un puntito deslizado. Con eso hemos terminado con el hilo blanco. Cambiar el color al color gris. Entonces, para poner el color gris, yo ahora que tengo que hacer un puntito deslizado, lo voy a hacer con el nuevo color, con el gris. Para meterme al huequito de cadenas, al hueco de las cadenas. Aquí y ahora voy a poner los dos colores, las dos hebras que ya tengo de resto, las dos colitas, ¿vale? Las dos hebras finales, la gris y la blanca. Y voy a empezar a poner puntos bajos, una cadenita y punto bajo en el primer punto. En lugar de puntos altos, ahora la vamos a hacer de puntos bajos. Toda la vuelta en puntos bajos. En cada punto, un punto. En cada punto, un punto. Con el añadido que aquí, pues vamos a ir escondiendo un poquito estas dos hebras para que se nos queden ya remataditas. ¿Vale? Entonces, así. Aquí. Seguimos poniendo en cada punto un punto. Bien, y aquí ponemos una cadenita, perdón, un punto bajo, otro punto bajo, dos, una, dos cadenitas y otra vez dos puntos bajos. En lugar de tres, solo dos, ¿vale? Para llenar el hueco. Y otras dos y otros dos puntos bajos en el hueco. Y tenemos un piquito terminado, ¿vale? Para que se nos quede, ¿veis? Picadito y con el gris dándole ese toquecito de color súper divi. Pues nada, seguimos ahora un punto en cada punto. Ya puedo cortar estas hebras, ahora ya las corto. Las voy a quitar de en medio. ¿Vale? Sigo tejiendo un punto en cada punto. Esta ya es mi última de las vueltas. ¿Veis? Está súper bonito. Y cuando llego al final, igual que hice en las vueltas anteriores, ¿vale? El punto de la cadena última. De estos me olvido. De los dos que van juntos en la vuelta anterior me olvido. Y me voy a la siguiente cadena
que ya es el motivo siguiente, y tejo un punto bajo con los dos juntos. Y ya, pues sigo. Lo mismo que hiciera en la vuelta anterior con puntos altos, tejo ahora en puntos bajos. Bien, hicimos en punto alto y ahora repetimos la vuelta, pero con puntos bajos, para que decore. Ahí, ¿ves? Y le va dando su toque de color. Su toque de color. Bien, pues nada, tejemos toda la vuelta así y solo nos quedará después esconder las hebras. 1 y 2 puntos bajos. 2 cadenitas en lugar de 3, ¿vale? Eso sí, porque como son puntos bajos no vamos a necesitar más para que tome cuerpo. Y 2 puntos bajos. Y seguimos en cada punto un punto. Os decía eso, que después solo nos quedará esconder las hebras y darle la formita bien de piquitos, de esquinita. Y ya tendremos terminados nuestros manteles contrapeados. Un tú y yo. Podríamos decir que son 2 salvamanteles en plan tú y yo. Cuidadín. Estoy en el último punto del segundo de los motivos. Pues lo tejo y lo empiezo, pero no lo termino y me voy al otro lado, empiezo y termino los dos juntos. ¿Vale? Bueno, pues toda la vuelta así y nos encontramos. Mirad, lo tengo aquí terminado, escondidas todas las hebritas, ya lo he almidonado, lo he estirado, está perfecto, está perfectamente terminado. ¿Cómo te quedas? Es espectacular, ¿cierto? ¿Espectacular o no? ¿Espectacular o no? En gris y blanco o en blanco con gris. Ahí está, para que tú puedas disfrutarlo tranquilamente, dilucir tu mesa. Puedes hacerlos del mismo color, puedes hacerlos como quieras, puedes hacer lo que quieras. De hecho, habéis visto, ya os lo he enseñado, aquí está en yute. Y queda bárbaro también. O sea, por favor, la imaginación es el límite. Quiero ver vuestros modelos. Bien, vamos allá. Bueno, si te ha gustado, suscríbete, ¿vale? Dale al like, suscríbete, sígueme en el resto de redes y ya sabes, bla, 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 bla. Venga, chao, nos vemos en el próximo. Que te aviso que va a ser algo espectacular también. Golden road and the first stone, the things I brought you when I found out that you had cancer of the bone. Your father cried